Buenos días, compañeros profesor. Mi nombre es Claudia Dorado y en conjunto con mi grupo, cuyos integrantes van a ir presentándose a su debido tiempo, hablaremos sobre un tema al que se le ha dado muy poca importancia. Sin embargo, creemos necesario traerlo a colación para que aprendamos, tengamos herramientas de conocimiento que nos sirvan para abordar terapéuticamente a pacientes con este diagnóstico. Sin más preámbulo, entonces, damos paso a la exposición del tema. Antes de meternos específicamente en los tumores del duodeno, queremos hablar de algunas generalidades de los tumores del intestino delgado que nos ayudará a comprender entonces después cada patología de forma más particular. Sabemos entonces que la frecuencia de los tumores a nivel del intestino delgado es bastante baja comparado con, por ejemplo, los tumores del intestino grueso. Será de aproximadamente 3 a 5% de todos los tumores del tracto digestivo. Será mucho más frecuente en el sexo masculino que en el femenino y las edades de mayor presentación serían entre los 65 y los 74 años. De este porcentaje de tumores del intestino delgado, solo del 33 a 35%, siendo igual una cifra bastante importante, serían o pertenecerían a los tumores propios del duodeno. Ahora bien, ¿cuáles serían los más frecuentes? Los tumores malignos, representando 2/3 aproximadamente, el más común el adenocarcinoma, y de los benignos el más común el adenoma, teniendo entonces el tercio restante. Ahora bien, ¿qué factores podrían proteger al intestino delgado de que se presente justamente y aparezcan tumoraciones a este nivel? Específicamente, y resulta bastante interesante conocerlo, la presencia de alto contenido líquido que ayuda entonces a barrer, así como el rápido tránsito intestinal, barre entonces todos los elementos, inclusive los que pueden propiciar la aparición de cáncer. Aparte de esto, la alta concentración de tejido linfoide, en el cual hay células que producen cantidades aumentadas de inmunoglobulina A y la menor presencia o concentración de microorganismos a este nivel. Si bien hay factores protectores, también tenemos factores predisponentes, como por ejemplo genéticos, la poliposis adenomatosa familiar, o factores, por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas, que como sabemos y hemos visto en años anteriores, un proceso inflamatorio que permanece durante el tiempo puede generar cambios a nivel del ADN celular y propiciar la aparición de células neoplásicas. Y aparte de esto, podemos tener otras patologías como por ejemplo la enfermedad celíaca. Dentro de la clínica tenemos a pacientes que permanecen durante largo tiempo asintomáticos. Cuando ya tenemos un paciente sintomático, la clínica es bastante inespecífica, pero podemos utilizar para por ahí estar más seguros de qué etapa o por qué etapa está pasando el paciente, podemos dividir los síntomas en aquellos que son de progresión y aquellos de urgencia. Los de progresión, por ejemplo, podrían ser el dolor abdominal, diarrea o alteraciones del estado general. Y los de urgencia serían, por ejemplo, la perforación intestinal, la obstrucción del intestino o hemorragia digestiva inclusive. En cuanto al diagnóstico y al tratamiento, mis compañeras posteriormente hablarán de forma más específica sobre cada uno de los tumores para que de esa manera ustedes más o menos puedan ubicarse en cuanto al tratamiento de cada uno de ellos. Y a continuación escucharemos sobre las neoplasias entonces más frecuentes a nivel del duodeno. De las benignas, el adenoma; de las malignas, el adenosarcoma, el linfoma y el GIST. Hola, mi nombre es Julia Pereira y yo voy a hablar sobre el adenoma. El adenoma, así como el liomioma y el lipoma, corresponde a los tumores benignos del intestino delgado. Estos tumores benignos son menos del 5% de los tumores gastrointestinales. Son más frecuentes en pacientes mayores de 50 años y tienen buen pronóstico. La etiopatogenia suelen ser esporádicos o estar asociados a factores genéticos como la polipomatosis adenosa familiar o si no al celiaquismo y la enfermedad inflamatoria crónica intestinal. En la clínica suelen ser asintomáticos, pero si presentan síntomas, son síntomas de hemorragia gastrointestinal, anemia, invaginación o si no, pueden presentar como masas. Por eso es muy importante el diagnóstico diferencial con otros tipos de tumores. El diagnóstico es accidental
o el percurso de una laparotomía. El tratamiento va a depender del tamaño del tumor o si ya se desconfía de malignización. Entonces se hace una resección o una laparoscopía. El pronóstico va a depender del tamaño del tumor, ya que los tumores mayores que 4% tienen ya un cierto grado de malignización. Y también del adenoma fechoso, ya que son adenoma fechoso, tubular o túbulo fechoso. Los adenomas fechosos 40 a 45% cuando se da el diagnóstico tienen signos de degeneración maligna. Hola, mi nombre es Lizy de Oliveira y yo voy a hablar un poquito sobre el adenocarcinoma duodenal, que como ya fue dicho es un tumor infrecuente que representa solamente un 0,3% de las neoplasias malignas del tubo digestivo y va a se presentar más en el sexo masculino en la sexta década y en personas con antecedentes de enfermedad intestinal. Cuanto a la etiopatogenia, tenemos que muy probablemente se da como resultado de la secuencia adenoma-carcinoma y en áreas intestinales con una inflamación crónica. Así que la presencia de un pólipo adenomatoso va a ser un factor muy importante. También puede ser resultado de síndromes de cáncer hereditario, como puede ser el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Clínicamente, en los estadios iniciales va a ser silente y la región más afectada es la periampular. Así que cuando los síntomas aparecen puede ser desde un dolor inespecífico hasta la presencia de una ictericia, una pancreatitis aguda por la obstrucción y también la presencia de vómitos y hemorragias digestivas, tanto por la estenosis como por la ulceración del tumor. El diagnóstico de certeza se hace por la endoscopía con toma de biopsia y desde sus estadios iniciales se parece mucho al cáncer gástrico. Así que macroscópicamente tenemos tres formas de presentación, que sería la ulcerativa, la estenosante y la vegetante. Y microscópicamente se puede presentar desde un estadio bien diferenciado hasta las formas anaplásicas con células en anillo de sello, que justamente son muy características del cáncer gástrico. El tratamiento se hace mediante la resección, ya que estos tumores no responden ni a radioterapia ni a la quimioterapia, y cuando son menores de 2 centímetros y superficiales, se puede recurrir a una resección endoscópica. Si no, se hace una duodenopancreatectomía. Cuando no se puede hacer la resección y hay una estenosis, se puede hacer una anastomosis gastrointestinal o también la colocación de una prótesis en la luz duodenal. Y en relación a la ictericia, se puede hacer una derivación biliodigestiva o también la colocación de una prótesis biliar. El pronóstico depende principalmente de la localización y el estadio tumoral, siendo que la localización más frecuente es también la de peor pronóstico. Entonces la región periampular va a ser el tumor que va a tener el peor pronóstico. Y la supervivencia a los 5 años es de un 20 hasta un 35%. Ahora, a continuación, vamos a tener la explicación de los tumores malignos menos frecuentes. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Amanda de Souza y yo voy a hablar ahora sobre los tumores del estroma gastrointestinal. Bueno, estos tumores son tumores mesenquimales y son los tumores mesenquimales más frecuentes en el sistema gastrointestinal, pero también son muy frecuentes, principalmente en el duodeno, muy frecuentes. Entonces, son tumores que están presentes durante la quinta y sexta década de vida y en relación a la prevalencia en el sexo masculino y femenino es igual. Bueno, la fisiopatología es que estos tumores son derivados de las células de Cajal, que como sabemos son las células
marcapasos responsables por el peristaltismo del tubo gastrointestinal. Y bueno, en esas células va a ocurrir una mutación en su proto-oncogen KIT, que es una tirosina quinasa. Entonces, debido a eso, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir una proliferación celular o también la inhibición de la apoptosis, generando el tumor. Bueno, en la clínica, la mayoría de los pacientes son asintomáticos y generalmente es un hallazgo accidental. Entonces, durante exámenes se encuentran estos cánceres. Y los pacientes que presentan síntomas, generalmente los síntomas son por complicaciones del tumor. Entonces, por ejemplo, estos tumores pueden ser exofíticos o endofíticos. En los endofíticos es muy común ocurrir la ulceración. Entonces, debido a eso, el paciente va a presentar hemorragias digestivas. Ya los que son exofíticos, por el gran tamaño, pueden provocar la compresión de órganos vecinos y causar, como por ejemplo, dolor abdominal. Entonces, y otros síntomas también serían la anorexia, la pérdida de peso, también la anemia y otros síntomas, pero son raros. Bueno, en el diagnóstico podemos utilizar la endoscopia digestiva alta, la tomografía, que tiene alta sensibilidad, la resonancia magnética, que es comparable con la tomografía, y también la endosonografía, juntamente con la biopsia, para hacer el diagnóstico histológico y también histoquímico. Bueno, el tratamiento, el más aconsejable es la cirugía con la resección total del tumor, pero en tumores que son irresecables o que ya se metastizaron, hay el uso de la radio, de la quimioterapia y también del tratamiento con medicamentos como el imatinib, que es un inhibidor de la tirosina quinasa, ¿se acuerdan? Entonces, acá las células de Cajal tuvieron una mutación en este gen de la tirosina quinasa y este fármaco va a inhibir y va a ayudar en el tratamiento. Y bueno, lo pronóstico de los pacientes tienen la supervivencia de 35 a 60% a los 5 años. Y para terminar, los linfomas, que también son uno de los tumores malignos presentes en el duodeno, pero son muy infrecuentes. Bien, con esto hemos finalizado nuestra presentación. Esperamos que los conocimientos aquí presentados les sirvan para no olvidar los tumores del duodeno como parte de los diagnósticos diferenciales cuando se les presenta una sintomatología como la que acabamos de exponer. De esta manera podrán entonces tener un abordaje terapéutico temprano y adecuado. Muchas gracias.